I'm just playing games. Luces, glamour, exceso y estilos de vida que jamás volverán. La década de los 80s en Japón fue una de las mejores para su sociedad en muchos aspectos. En el país del sol naciente se vivía una época de bonanza. Todas las actividades económicas, sobre todo las ramas tecnológicas, estaban en auge. Gracias a esta situación, en particular el pop japonés empezó a hablar sobre la vida de la ciudad y parte de las vivencias que tenía la juventud de aquella época. Muchos hemos visto esta fotografía, y de refilón se ha escuchado esto. Además de escuchar más música de la época por memes o mezclas de distintos DJs de escenas como el Vaporwave o el Future Funk, con los cuales se dieron a conocer joyas del género que se quedó atrapado en los 80s y también lo revivió durante una breve época, se adereza a la creación de un fanbase bastante amplio que hasta revivió carreras de algunos artistas de esos años maravillosos. Plastic Love es el gran estandarte de este género, sin embargo no es el precursor de todo el fenómeno que se vivió en Japón. Para tener un panorama más amplio, debemos conocer un poco más del contexto que se vivía en los años 70 a nivel musical. La nación se encontraba en una situación bastante particular. Existía una apertura comercial bastante benéfica que, tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial, permitió a los jóvenes de la época adquirir gusto por géneros occidentales como el rock, hard rock, blues, funk, jazz, dance pop y el Eurobeat. Algunos de los tintes que se encontrarían en las canciones de la época consolidada del City Pop, además de otros sonidos tropicales que le darían un toque más especial. Como se mencionó durante los 70s, el semillero del City Pop fue la apertura comercial, pero dentro de los artistas se señala particularmente a Tatsuro Yamashita, el gran astro del género, con su banda Sugar Babe, y una gran parte de sus integrantes, que posteriormente realizarían su carrera en solitario con distintos grados de éxito. Los que más destacan son Taeko Onuki y Kune Muramatsu. Sugar Babe fue una gran revolución para la música nipona. Desde el lanzamiento de su primer álbum se sentaron algunas bases del city pop, principalmente la influencia del jazz y una presencia del bajo eléctrico bastante pronunciada. Ahora, entre los representantes externos se reconoce principalmente a Yumi Arai o Matsutoya, quien en su álbum Cobalt Hour de 1975 presentó sus primeros tintes de city pop. Esto por su colaboración como cantante de la banda Caramel Mama desde 1973. El principal toque es el uso de letras que reflejaban una visión del mundo bastante optimista y que buscaba representar la vida nocturna en las ciudades, con un punto de vista enfocado hacia los jóvenes. Fuera del chiste fácil, la realidad de Japón, como se mencionó al inicio del video, era una bastante prolífica. Es de esta época cuando se forman también fenómenos que veremos hasta nuestros días. Principalmente en la cultura pop se establecen los productos culturales como la animación, publicaciones editoriales y en el tema que estamos tocando, la música. En el ámbito musical se consolidan los artistas que llevaron al city pop a la estratosfera. También, en la década de 1980, se inauguran las bases para las bandas ramificantes del rock y idols, que llenarían los estantes de las tiendas y los portales digitales de música más tarde. Claro, hablando de la época, casi todo lo popular era city pop, ritmos fáciles de digerir y dirigidos para el gran público, canciones que hacían mover el esqueleto nipón y posteriormente a los occidentales del siglo XXI. Uno de los primeros éxitos fue de Akira Terao con su disco Reflections. Después de este lanzamiento se verían estrellas de gran renombre como Meiko Nakahara, Junko Yagami, Anri, Momoko Kikuchi, Sugiyama Kiyotaka, Toshiki Kadomatsu y muchos otros. También figuras relevantes que vimos anteriormente se verían beneficiadas por la popularización del género entre la juventud ochentera. Para poner un ejemplo dentro de las líricas de las canciones y en su impacto entre las voces femeninas, tomaré como ejemplo a Plastic Love de Maria Takeuchi y Tazogare no Vice City de Junko Yagami, donde se habla desde la perspectiva femenina los desengaños amorosos, cosa que pocas veces se verá en otros géneros como el idol, donde el artista da una imagen con más fantasía y poco apegada a la realidad. En el city pop permitió una exploración con más contrastes y profundidad de lo que se puede ver inclusive hoy día.
Ahora, del lado masculino, me gustaría retomar a personajes como Toshiki Kadomatsu o Tatsuro Yamashita. Ellos, en sus letras, tienen un sentimiento de esperanza y búsqueda de nuevas aventuras, sensaciones y emociones. Uno de sus motores principales es el enamoramiento y todo lo que sucede alrededor de esa poderosa experiencia que todos hemos vivido alguna vez. Volviendo al principio del video, la situación económica de la mayor parte de la población japonesa era de bonanza. Esto principalmente porque el país se encontraba dentro de una burbuja económica, inmobiliaria y bursátil que empezó desde 1955 y terminó entre 1988 y 1989. Esto hacía que el valor de la zona metropolitana de Tokio tuviera el valor de todos los inmuebles de Estados Unidos. Y la nación tenía un valor de aproximadamente 20 billones de dólares. Algo así como el 20% de la riqueza mundial de la época. Una situación que no era sostenible. Esta realidad se debió principalmente por un superávit comercial que aprovecharon los bancos japoneses para especular en el mercado de las bienes raíces, lo cual llevó a todos los sectores financieros a invertir en este ámbito. Sí, también grandes empresas, lo cual causó que en estos 2 años el Banco Central de Japón depreciara el yen frente al dólar y aumentara las tasas de interés bancarias. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad?, te preguntarás. Pues mucho. Tras este proceso, el cual recomiendo estudiar a la raza que le interesa la economía internacional, la población japonesa y su economía entraron en un proceso de recesión. Eso significó un cambio de paradigmas sociales y culturales bastante fuertes y con muchos contrastes respecto a lo que se vivía en años pasados. Debemos de tomar en cuenta que las letras dentro del género apelaban a sentimientos que serían reprimidos por la sociedad japonesa y que no hacían sentido a las personas que se encontraban hasta el fondo. Próximamente, la década perdida de Japón. Tras el cierre de una época y con la decadencia en la puerta, el City Pop no pudo seguir vigente entre las juventudes de Japón, y también cavó su tumba al presentar modelos como el idol, además de la llegada de otros géneros como el Visual Kei, Shibuya Kei y el J-Pop, los cuales se centraron en nichos que apelaban a otros estilos de vida. En cuanto al redescubrimiento, este se debe bastante a la apertura comercial y cultural que se vive gracias al internet y la expansión de la cultura japonesa sobre otros territorios. Desde el 2015, gracias a YouTube y otros sitios, el Vaporwave y el Future Funk, una escena musical que estaban haciendo, este género de canciones retomó los reflectores de este lado del mundo y generó furor entre los grupos de otakus de distintas regiones. A pesar de que los tiempos de máximo esplendor han pasado, todavía algunos nos encontramos en la búsqueda de estas joyas ocultas y algunas olvidadas en el tiempo. Si quieres escuchar un poco de este género y su subsecuente salvador del olvido, te invito a escuchar mi podcast City Funk, donde se hablará a fondo de la escena y sobre nuestro gusto hacia los temas que vayamos descubriendo a lo largo del tiempo. Primero se transmitirá en mi canal de Twitch y posteriormente llegará a plataformas de podcasting. Sin más que agregar, te invito a dejar tu like, compartirlo con tus amigos. Muchas gracias. Los links en la descripción.